¿cómo están todos en el aire y en su televisor? Hablan los líderes, una audición con entrevistas y comentarios de actualidad. Mis primeras palabras son ante todo para dar fe de nuestra gratitud por su amable y firme audiencia, su audiencia de siempre. Vamos al... No, pero ven acá, esa no es. Es verdad, es la segunda parte. Sí, es verdad. Amigos, estamos de vuelta. Ahora tenemos el privilegio de tener aquí al doctor Sergio Sarita Valdés, el patólogo de la patria. Saludos, Sergio Sarita Tanto Valdés. gusto. Mi distinguido amigo. Así es. Me honra tenerlo aquí. Ahora tiene un cargo flamante, coordinador de protocolos clínicos y terapéuticos del país. Parece que la doctora Altagracia llegó con un ciclón batatero operativa y queriendo hacer de la Secretaría de Salud Pública del país una institución realmente funcional, donde se haga lo que nunca se hizo. Explíquenos eso, ¿en qué consiste ese papel de director de protocolo, protocolos clínicos y terapéuticos? ¿En qué consiste ese? ¿Cuál será su función? Será una función nacional, desde luego. Sí, lo que sucede es que con el decreto que separa las funciones en el Ministerio de Salud Pública, es decir, existe ahora un área que tiene que ver con los servicios hospitalarios de redes y una parte que es rectoría. La ministra de Salud Pública, en este caso, es rectora de la salud. Implica todo lo que signifique normas y los protocolos de función de todo lo que es la parte salud en el país, es responsabilidad del ministerio, de la ministra. Sí. Entonces, la otra parte, la dirección de los servicios, entiéndase, los hospitales, la policlínica, los centros de atención primaria, corren aparte, pero no están sueltos así, sino que tienen normas, guías que les rigen, que le indican cómo es que tienen que gerenciar. Pongamos un ejemplo. Ajá. Una persona va a una emergencia de un hospital, digamos, se queja de dolor de cabeza y vómito. Entonces, al llegar a la emergencia, el médico que está de emergenciólogo acá, no puede sacar de su imaginación y decir, vamos a mandarle a hacer una resonancia magnética, vamos a mandarle a hacer una tomografía. Caprichoso. Caprichoso, no. Eso tiene un manejo, una guía que dice una persona que venga con dolor de cabeza y vómito, lo primero que usted tiene que hacerle es un historial clínico, ver qué fue lo que pasó, cuando estaba bien, cómo se instaló eso. Luego usted tiene que hacer un examen físico. A ver lo que sigue y lo que sigue. Exactamente. En un momento determinado pudiera ser que usted hace una radiografía de cráneo. Y según los análisis vayan mostrando o no mostrando, usted podrá ir a determinado procedimiento. Una vez que usted ha elaborado lo que se llama un diagnóstico, entonces usted está en condiciones de formular un tratamiento. Pero usted no puede coger así, te duele la cabeza y está vomitando, espérate. Y usted coge un lápiz y tómate esto, vete para tu casa y si te mejora, perfecto, pero vete. Porque lo que pudiera ocurrir es que usted se va para su casa, se toma el calmante y luego convulsiona y se muere. El propósito de todo esto es evitar, reducir al mínimo las fallas médicas. Lógico, y mejorar la calidad del servicio. Y algo muy importante, es decir, este es un país, una nación. Aquí no podemos estar actuando como los chivos sin ley. Es decir,
el hecho de que usted esté en Samaná, o esté en Puerto Plata, o esté en Montecristi, o esté en Barahona, no le debe asustar de que si lo llevan a una emergencia, Hay un librito. hay un librito para Sí, todos sí, los ciudadanos del país, no importa dónde estén. Ok. Entonces ya hay que regirse por el librito, y ese librito o esos libritos es encargo de nosotros. Y va a ser producido. uno solo. Y, Sí. y yo me alegro y sé que eso va a funcionar y sé que la doctora va por buen camino a recoger un hombre como usted, que es un hombre sin dobleces, de una sola palabra, con una trayectoria de mucha credibilidad, con mucha disciplina, de manera que hay que esperar que eso funcione. Doctor, el pueblo está muy preocupado, temeroso con el asunto del ébola, porque el mundo es vulnerable en sentidos generales, o sea, todos estamos amenazados, pero aquí, justamente por esas limitaciones que tenemos con la calidad de la salud y con Haití ahí tan cercano, entonces la gente puede sentir que está desprotegido y que en cualquier momento aquello puede convertirse en una situación que una vez que entre pudiera ser devastador. ¿Cuál es la situación, doctor? Bueno, el mundo entero está amenazado de que se desarrolle una pandemia. Lo que hoy es una epidemia en la parte occidental del África, en la costa occidental del África, que ya está abarcando 4 países ahí en secuencia, y que ya incluso hubieron casos que pasaron a Europa, a España, y que hubieron casos que pasaron a Estados Unidos, pues obviamente que hay una preocupación. Ahora, preocupación no puede ser motivo de alarma ni de pánico. Aquí no cabe la alarma ni el pánico. Aquí lo que procede en este momento es lo que se llama una vigilancia epidemiológica a nivel de los puertos y aeropuertos del país, que es importante que como compartimos una isla, ese mismo procedimiento lleve a Haití para que controle sus puertos y aeropuertos, de manera pues que si ellos, y ellos lo han expresado así, han comunicado que se van a acoger al pedido de la ONU de que cada país establezca lo que se llama el sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Qué quiere decir sistema de vigilancia epidemiológica? Significa que cualquier viajero, al llegar a un punto de ya sea marítimo o aéreo o terrestre, migración, hará la pregunta de cuál fue el punto primario de origen de su itinerario. Porque tú puedes llegar a ver una persona que viene de Panamá, pero Panamá haber sido simplemente un área de tránsito. O sea, originariamente, ¿de dónde viene usted? Bueno, se verifica en el pasaporte el punto de origen. Si esa persona ha venido de las áreas donde hay epidemia de ébola, entonces esa persona se registra y se chequea primero. Si viene con síntomas de fiebre, es un caso sospechoso. Y si es un caso sospechoso, entonces se pone en cuarentena, quiere decir 21 días esa persona estará aislada, porque el periodo de incubación del ébola va de 2 días a 21 días. Si a los 21 días no desarrolla los síntomas y se le ha hecho prueba y da negativa, esa persona se va para su casa tranquila. Ahora, si esa persona ha estado aislada porque es sospechosa, se maneja como si tuviera hasta que vengan los resultados de las pruebas o exprese los signos clásicos de la fiebre hemorrágica del ébola. Ahora, vamos a imaginarnos que dio positivo. Bueno, esa persona permanecerá en aislamiento, bajo tratamiento, en un área que ya previamente habrá sido acondicionada para esos casos, lo cual requerirá de un personal entrenado, que es lo que se ha estado haciendo aquí en el país, entrenando el personal. Ya se ha seleccionado el área del hospital donde va a estar un sistema de ambulancia para traslado de aeropuerto a ese punto, y el personal contar con los equipos necesarios para mantener
la higiene total del personal, porque esta enfermedad se transmite a través de la orina, de la excreta, de la sangre, de las secreciones, del semen, luego del sudor, sí, de esa persona, y de la saliva. Sí. No tanto de la saliva, eso es importante, pero del vómito sí, del vómito sí, no tanto de la saliva. Pero, y del sudor sí, pero de la saliva no. No, porque el sudor es por toda la superficie corporal, la saliva es solamente por la boca, y a menos que no te escupan. Pero el hecho de, lo que quiero decir, no es transmisión como la tuberculosis, que una persona hablando puede transmitirle el germen a otro por esta vía, por los aerosoles que se disparan. Si usted ahora mismo, yo estoy conversando y me pusiera un espejo delante, voy a ver una serie de puntitos con gotitas pequeñas de saliva que salen de mi boca. Eso, en el caso de infecciones de transmisión aérea, como la gripe. Doctor, comparado con el ébola, el SIDA y todo eso vino a ser un juego de niños, la chikungunya, el SIDA vino a ser un juego de niños. El dengue y la chikungunya son enfermedades que mortifican, pero matan poco. Y el SIDA mata a largo plazo. Sí, y los elementos de contagio son mínimos. Sí, esto es serio. Esto es serio. Porque el virus que está produciendo el mayor caso, ya van más de 4.000 muertos. Sí. Más de 4.000 muertos y registrados hay más de 10.000 casos. Y se entiende que es un subregistro lo que hay, lo que quiere decir que hay más del doble de casos. Pero fíjese, doctor, usted sabe que yo veo al ébola y la propagación del ébola como un gran descuido del mundo y sobre todo los países industrializados, por cuanto, mire, se sabe que tuvo casi 10 años, alrededor de 10 años, con un registro de menos de 1.000, en promedio 700, 800, 1.000 y pico, y además confinado a una zona. Y entonces, sin embargo, y sabiendo que tenía una mortalidad, una morbilidad por encima del 70%. Llega casi hasta el 90%. Claro, llega casi hasta el 90%. Entonces, cuando pudo eso sofocarse, no se hizo. Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Si comparamos el mundo con una gran cadena, se ha dicho siempre que la cadena se rompe por el eslabón más débil que tenga. Y el eslabón más débil que tiene ahora mismo es esa área del África, donde hay una pobreza extrema, donde prácticamente hay poca educación. Ahí fue que estuvo confinado. Sí, pero ocurrió lo siguiente. Si bien es cierto que estuvo confinado, lo real es que se han abierto mucho las comunicaciones y no es cierto que gente que estaba en una aldea en el Congo, al lado de un río, que de ahí es que viene el nombre, al lado del río Ébola, en el 1976 estaban ahí, pero en el 2014 viajan y ¿por qué? Los sistemas de comunicación de vía han desarrollado para mover el comercio. Recuérdese que como quiera que sea, el sistema en el que vivimos es un sistema de comercio, de consumidores, de productores y de intercambio, y la gente viaja y comunica. Entonces ya no tenemos aldeanos restringidos a esa área, sino que se mueven a los lugares vecinos y por ende una infección que se transmite, en este caso, después que toca al humano, porque primero empieza en un murciélago frutero o en un mono. Bueno, pues otros animalitos, y esa gente está tan pobre que salen a cazar esos animales y se lo comen, se infectan. Y luego se lo pasan a la familia. Y entonces cuando el hombre se está muriendo o muere, ya la costumbre es que viene un lote de gente a darle el último adiós con abrazos, con lágrimas y cosas. Y ahí viene la transmisión todavía a crecer, a crecer, a crecer. Entonces tenemos un fenómeno cultural en un sitio de pobreza donde la vigilancia y los cuidados sanitarios son prácticamente cero. Ahí estaban dadas las condiciones para que eso se extendiera en esa zona. Ahora bien, el secretario general de la ONU dijo, señores, los recursos que se están
enviando a ese sitio no cubren ni la 20ª parte de la necesidad de aquel momento. En este instante, Estados Unidos promete 400 millones de dólares, Japón 40 millones de dólares, la India 13 millones de dólares, China 5 millones de dólares. Eso es muy poco para lo que se necesita, amén de recursos para hacer pruebas. Los hospitales que hay que crear para mantener esos pacientes tratados y aislados, el entrenamiento que hay que dar a un personal y extender enfermeras, médicos. ¿Y qué es lo que significa todo esto? Es mucho buscar fondos y recursos materiales y humanos para parar la epidemia en el África, ahí donde está nomás. Sí. Pero Estados Unidos pensaba que el África está muy lejos de Norteamérica, como pensó en la Segunda Guerra Mundial, porque en la primera no llegó a Estados Unidos ni a la segunda tampoco. Ya le están llegando. Bueno, entonces eso es lo que está creando una histeria colectiva en Estados Unidos, y mucha gente le pidió al presidente de Estados Unidos que ponga un veto a los vuelos de África. Entonces dije, pero ven acá, ya yo he consultado con los expertos y me han dicho que eso no es posible, que nosotros no podemos sellar el espacio aéreo y marítimo con el África, porque el África es un gran mercado. Y entonces le va a resultar más dañino el cerco que control. Entonces, lo que demanda es un control sanitario. Ahora bien, así como se dispone de billones de dólares para la guerra, bueno, vamos a agregarle un adjetivo a la guerra contra el ébola. Vamos a disponer también billones a la guerra contra el ébola. Millones y billones a la guerra contra el ébola. Entonces, en esa guerra contra el ébola, no solamente estamos contribuyendo a la paz y a mantener potenciales consumidores vivos y sanos, sino que nos estamos nosotros protegiendo en el sentido de que se mantiene aquello controlado, porque ahora mismo la Organización Mundial de la Salud lo que está es luchando por contener la epidemia allí, porque si no contiene la epidemia allí, olvídese que este mundo es uno solo y va a permear. Por tanto, el esfuerzo máximo ahora es parar la epidemia para evitar que siga extendiéndose y expandiéndose a otras partes del mundo, como son Europa, que está ahí mismo, porque África a través de Gibraltar conecta de una vez por ahí, amén de que de ahí se saltan muy fácil a España, y de ahí se van a Gran Bretaña, Francia, y por ahí se expande por donde quiera. Pero bueno, un buque cruza el Atlántico y está en Brasil. Y después, pues, a Dios que reparta suerte. Por tanto, lo que el ébola nos está diciendo a nosotros, señores, no es verdad que el mundo se puede dividir tan fácilmente. Ustedes están en el sur, yo estoy en el norte, usted está por allá y a mí no me importa. Ahora sí me importa lo que pasa en cualquier parte del mundo, y por eso aquella frase que cogió prestada Hemingway en su libro, en su novela, ¿Por quién doblan las campanas?, ahora tiene más validez que nunca cuando dice, ¿por quién doblan las campanas? No pregunten por quién doblan las campanas doblan por ti. O sea, cada vez que se afecta y se muere un ser humano, es parte de nosotros lo que se está yendo también. Sí. La solidaridad mundial, humana, ahora tiene que expresarse para beneficio de todos. Para beneficio de todos. Doctor, pasando a otro tema, que ya no queda mucho tiempo, hay mucha leyenda de camino con el asunto de los raptos, de los secuestros de niños para venta de órganos. Eso es posible porque se ha dicho, la gente en la calle lo cree, y la gente se ha metido en terror y ha ido a buscar sus niños, pero se sabe que eso es imposible porque la extracción de órganos y el mantenimiento de esos órganos
y el mercadeo de esos órganos. Esa es una tarea de alta sofisticación médica, de especialistas. ¿Eso es posible, doctor, que se hable de eso hoy en día en esta sociedad? Bueno, Aurelio, a mí me da mucha pena, pero en ciencia la verdad predomina y hay que decirlo. Hace buen tiempo que en nuestra América, Colombia, Brasil, Centroamérica, se ha estado traficando con niños. O en parte porque se venden niños a familias que nunca pudieron concebir. O sea, ahí y se roban de maternidades y de hospitales los niños para venderlo. Para venderlo. Así como usted vende un canario, una cotorra, usted vende un niño. Sí. Entonces eso se da. Pero peor todavía, hay inescrupulosos científicos que tienen bancos de órganos. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, hay sitios especializados en trasplantes. Y hay personas que están inscritas esperando, por ejemplo, un hígado. No hace mucho, en Colombia tenían mecanismos para saber los tipos de sangre de la población. Y entonces dijimos, necesitamos un hígado. Pero en la República, así. Doctor. Es que eso se expande. No, es que un momentito. Es posible en la República. Sí, es posible que puede estar ocurriendo, como es posible, como es real, que nosotros tenemos el problema de las drogas aquí metido, que nosotros antes no producíamos droga. Aquí la droga era importada, venía la cocaína, ha venido de Colombia a través de Venezuela o de otros sitios, la tiran por ahí, por Asua, por Baní, y ya lo meten por Punta Cana, viene por Haití, pero ya nosotros pasamos a ser consumidores y productores de droga. Aquí se han encontrado plantaciones de marihuana. Es decir, el hecho de que el mundo se ha globalizado, de igual forma el AMPA, el narcotráfico, el crimen, también ha generado eso. Ahora, para nosotros eso todavía no es epidemia, son esporádicos, pero lo que sí debemos es estar alerta, porque ya el mundo es uno solo. Y lo que está pasando ahorita mismo en Colombia, en Venezuela, en Río de Janeiro, en Ciudad de México, tenga cuidado que puede suceder en República Dominicana, porque esos carteles, por ejemplo, de la droga, de Sinaloa, el cartel de Cali, de qué sé yo a dónde, tienen conexiones porque nosotros estamos en el Caribe, y el Caribe puede ser un área de tránsito. Debemos estar alerta. No quiere eso decir que es que nosotros tengamos eso que dicen, hacen mito, hacen escándalo, hacen noticias y crean un estado de pánico en la población que no es correcto. Pero nosotros estamos hablando en el tema de la ciencia, de la realidad y de lo que está pasando en otros sitios, y el robo de niños aquí sí ha habido. Robo de niños para tráfico de órganos. Bueno, así puesto así, no lo podemos confirmar, pero sí hemos registrado casos de mujeres que negocian con ir a robarse a la maternidad a un niño para venderlo. Para venderlo. No se sabe con qué propósito. Bueno, amigos, ha sido la presentación de Sergio Sarita Valdés, el patólogo de la República, mi distinguido amigo. Gracias por venir, Sergio. Gracias por invitarme. Usted sabe que estamos siempre a las órdenes. Flamante coordinador de protocolos clínicos y terapéuticos del país, del Ministerio de Salud Pública. Va a funcionar eso, hermano de Sergio. Amigos, gracias por estar ahí. Será el próximo domingo en otro Hablan los Líderes. Hasta entonces, pues.